Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, doy gracias, Señor, que tus palabras son verdaderas y eternas. Haznos saber, Señor, que es el llamado a tu pueblo en estos últimos días. Haznos sentir, Señor, que tu palabra toca el vero corazón de cada uno. Y enséñanos de tu pueblo, Sion. En nombre de Cristo oro. Amén. En este día estamos tocando un nuevo tema, el tema del nombre de la radio donde escuchen estas palabras y de otros lugares también. La radio emisora se llama La Voz de Sion. ¿Por qué? Porque Sion es el pueblo de Dios. Hay muchas personas que equivalen Sion con la palabra Jerusalén. Y en la Biblia sí, aquí está. Pero también hay un tipo, hay una sombra, hay una metáfora, hay un entendimiento de esta palabra Sion que muchas personas no entienden. Hoy vamos a explorarlo para entender por qué se llama esta emisora La Voz de Sion. En primer lugar, vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 16. Nos dice, y en tu palabra, en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. O sea que no solamente es una ciudad, Jerusalén, es el pueblo de Dios. Pero sí, en Isaías capítulo 60, versículo 14, nos da a entender, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Así es, que en verdad Sión es una ciudad santa de Jehová. Pero miren, en capítulo 64, versículo 10, nos da a entender el inicio de que Sión no es solamente la ciudad de Jerusalén. Dice aquí en versículo 10, tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Entonces hay santas ciudades y Sión es uno y Jerusalén es otra. Vamos a entender por qué dice así. Porque las Escrituras nos hacen entender en Sofonías capítulo 3 cuando se habla de lo que es Sión. Nos dice aquí de los últimos días, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirven de común consentimiento. ¿Dónde dice? De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Así nos da a entender Dios que está hablando de una región más allá de Etiopía, no en Jerusalén, no en Israel. Un pueblo puro de labios, un pueblo en los últimos días cuando Dios está listo para juzgar la iniquidad que vemos por las puertas y calles de nuestras ciudades. Por eso dice en versículo 13, está hablando de un remanente de Israel. No lo que está en Jerusalén, un remanente. Versículo 14, la hija de Sión, descendientes, generaciones de Sión que está en Jerusalén. Y qué interesante esta profecía de Sofonías capítulo 3, que habla de una región más allá del río de Etiopía. Y no es solamente allí que le habla. También está confirmado por el libro de Isaías, por el profeta Isaías, en capítulo 18. Vamos a leer en versículos 1 y 2 y 7. Dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Ya son dos profetas que han mencionado este lugar lejos de Israel y Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio después, gente fuerte y conquistadora,
cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchar. Está hablando Dios de un pueblo, está hablando de un pueblo lejos de Israel, de Etiopía, al otro lado del mundo, una nación de elevada estatura y tez brillante, de gente conquistadora. Se hace entender del pueblo de Estados Unidos, está haciendo entender que un pueblo que un día será, en versículo 7, una ofrenda traída a Jehová de los ejércitos. Y esta ofrenda está en la última línea del versículo, al monte de Sión. Estaremos investigando hoy lo que está pasando y lo que pasará en un pueblo muy lejos de Israel y Etiopía. Y vamos a ver el profeta Isaías en capítulo 2 para hacernos entender de lo que está escrito de Sión y Jerusalén en los últimos días. Vamos a leer Isaías 2, versículo 2. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así nos hace entender, número 1, es para los últimos días. No sucedió antes de hoy. Ya entendemos que está hablando de muchos pueblos que van a llegar a un mismo lugar, al monte de Jehová. ¿Y qué pasará? Está en versículo 4. Dios, hablando de Jehová, versículo 3, Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se destinarán más para la guerra. Está hablando de el tiempo en cual la gente está de guerra, como estamos ahora, y empeorará en estos últimos días. Entonces la gente tiene que decidir. Es un tiempo de escoger entre Dios y el diablo, entre la guerra y la paz, entre humildad y el orgullo, entre servir o controlar, entre el Cristo y el anticristo. Está a la puerta del comienzo del milenio. Y no solamente está escrito aquí en Isaías capítulo 2, de Jerusalén y de Sión, dos ciudades. También está escrito en el libro de Miqueas, capítulo 4, el mismo profecía, casi al mismo tiempo. Dice aquí, lo leo de nuevo, Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Es una profecía que está por cumplir en los últimos días. La gente decidiendo estar en una ciudad de paz, es el Sión de Dios. Y nos hace entender cómo Dios lo hará en versículo 6. En aquel día, el día que está mencionando, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré la coja como remanente. Está hablando del remanente de Israel. Y la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y ese lugar de Sión, otra vez, no es el igual a lo que está en Jerusalén. Porque mire, está hablando en versículo 8 y 10 y 13 acerca de la hija de Sión, los descendientes, los esparcidos,
Entonces lo que dice en versículo 13, dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Es la obra del remanente de Israel, que Dios no ha olvidado, el pueblo de su pacto, todas las tribus de Israel, que Él va a reunir y va a hacer una obra poderosa en los últimos días. Y para hacerlo, nos da a entender en Miqueas capítulo 5 que ocupa el Redentor, el Rey, el Mesías. La profecía más famosa, versículo 2, hablando del nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía de nacimiento que siempre hablamos en los tiempos de Navidad está en medio de la profecía de lo que va a pasar con Israel y el remanente de Israel en los últimos días. Y para cumplirlo está la profecía de Cristo el Rey. Y versículo 3 habla de intervalo entre su nacimiento y cuando se cumpla la profecía de Miqueas 4. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Sabemos que muchas tribus han sido esparcidas, pero van a unir otra vez. ¿Y qué va a ser este remanente de Israel? El remanente de Jacob, dice en versículo 7, será en medio de muchos pueblos, no en Israel, en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual se pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Esta es una imagen, un tipo de lo que pasó con Israel saliendo de Egipto. Recordamos que Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Pero cuando llegó allí, ellos juzgaron a los que eran los desobedientes, los filisteos, los amorreos, los heteos. Todos ellos fueron destruidos en el libro de Josué. Y en igual forma, en los últimos días, Dios va a hacer lo mismo con la casa de Israel otra vez. Va a tenerlos entre muchos pueblos. Y van a quitar lo que dice allí en versículo 10, sus caballos, sus carros. Versículo 11, va a destruir las ciudades y fortalezas. Versículo 12, va a destruir las hechicerías. 13, va a destruir tus esculturas y tus imágenes de medio de ti. Dios va a hacer juicio sobre la tierra y lo va a hacer con el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, el pueblo que Él va a recoger en los últimos días al monte santo de Jehová, lo que está escrito en Isaías capítulo 2. Para ver cómo lo hará, vamos a ver unas profecías del recogimiento de Jehová. Vamos a ver en Isaías capítulos 56, versículos 7 y 8. De los fieles dice que yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. También está escrito en en Jeremías capítulo 31, vamos a leer del 6. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid a Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel.
8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Y 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decir él que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dios va a recoger las tribus de Israel. Es una obra que Él no ha olvidado. Y los va a recoger, como dice, a la ciudad de Sión, que es el monte de Jehová, que es el santo monte de Israel, que está en Sofonías 3, Isaías 18, lejos de Etiopía y Israel, la tierra de Sión. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir entendiendo cómo es este pueblo de Sión. Gracias, Señor.